Bueno, voy a comentar este libro, que es un libro de crítica e historia de la arquitectura de Pier Vittorio Aureli, que se titula La posibilidad de una arquitectura absoluta, editado por la editorial Puente Editores, de un arquitecto y ensayista de arquitectura que ha publicado otros libros como The Project of Autonomy en el año 2008, Menos es suficiente en el 2013, está traducido en la editorial Gustavo Gili, y también una selección de ensayos que se titula The City as Project en el año 2014. El libro que voy a comentar ahora fue editado por el MIT, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ahora ha sido traducido a nuestra lengua. El ensayo anterior que había leído de Pier Vittorio Aureli, Menos es suficiente, es un ensayo muy breve, pero muy lúcido, en el que revisa la famosa frase del less is more, del menos es más, se atribuye y que surge desde Mies van der Rohe, pero que sobre todo atraviesa las dinámicas del minimalismo, mostrando cómo esa dinámica minimalista o reduccionista tiene que ver con la ética protestante, el famoso texto de Max Weber, pero también con la vida anacorética y con todas las formas de la política económica que fueron el austericidio, que tienen que ver con lo sacrificial y con la crisis económica del capitalismo financiero. Fue el interés que suscitó en mí ese libro del Menos es suficiente el que me llevó a comprar este otro de la posibilidad de una arquitectura absoluta que no había leído en inglés, que no conocía de su existencia, pero que hojeándolo en una librería pues me llamó mucho la atención y decidí ponerme manos a la obra y leerlo. Bueno, es un libro muy diferente del que comenté o el que he comentado rapidísimamente del Menos es suficiente. Aquel tiene un carácter fundamentalmente polémico, ensayístico. En este caso es un libro de carácter mucho más historicista, en el que trata de ofrecer una reconsideración de la arquitectura a partir de una interpretación unitaria de la misma y de su relación con la ciudad, y es por tanto la búsqueda de esta arquitectura absoluta lo que va a guiar un ensayo que tiene el carácter de una serie sucesiva de estudios monográficos. Bueno, en la página 7 nos dice que a lo largo de la historia ciertos arquitectos han articulado la autonomía de la forma a través de un enfrentamiento radical y sistemático con la ciudad en la que operaban. Si la política, dice Pier Vittorio Aureli, es el agonismo a través de la separación y la confrontación, es precisamente en el proceso de separación inherente al hecho de construir la forma arquitectónica donde reside lo político en la arquitectura y con ello la posibilidad de entender la relación agónica entre la arquitectura y su contexto. La condición misma para este autor de la forma arquitectónica consiste en separar y en ser separada, es decir, la ciudad es entendida como la composición de las partes separadas. Y va a ser esa cuestión la que le va a llevar a analizar cómo se ha creado el paradigma de la ciudad y también, sobre todo, el concepto gerencial de la ciudad, que es el que se despliega a través del urbanismo y de la aparición de la noción de urbanización, que es un término empleado inicialmente por Ildefons Cerdà como aparato universal y constante en la expansión de las formas modernas de la gobernanza, tomando aquí esta noción gobernanza en el sentido que definió Michel Foucault. La urbanización, señala Pier Vittorio Aureli, no es otra cosa que un aparato conformado por flujos, clausuras y formas estratégicas que se convierte en una lógica política, en una lógica del gobierno o de la gobernanza, que se manifiesta no solamente en el espacio liso de las transacciones económicas globales, sino también en la proliferación de enclaves, de muros y de aparatos o dispositivos de control y clausura que lo que hacen es preservar la aparente suavidad del comercio económico global. Se trata para Pier Vittorio Aureli en este libro de la posibilidad de la arquitectura absoluta, por tanto, de pensar más allá de la urbanización, del urbanismo y de la gobernanza para reclamar una separación, no como parte del principio de gestión urbana, sino como un intento de sobrepasar el estadio gerencial de la concepción de la ciudad para sostener lo que él llama la posibilidad de una arquitectura absoluta, que es sobre todo tratar de reflejar o convertir la ciudad en un espacio de confrontación
y de recomposición política de las partes. Y esta idea de la arquitectura como separación, como conflicto, como espacio de tensión agonístico, como democracia participativa, tiene que ver con la idea de la ciudad como una forma absoluta, que no quiere decir una forma absoluta, absolutista o como una forma ideal, sino absoluta en el sentido del absoluto abstracto, en tanto que absoluto separado. Y esta dimensión absoluta separada le lleva a defender la idea de la ciudad como un archipiélago, es decir, la forma de la ciudad es el archipiélago, y en este sentido Pier Vittorio Aureli revela la relación que tiene su trabajo, como se verá, con los proyectos de Ungers, pero también con la concepción de la ciudad como archipiélago, que es una noción que desplegó en uno de sus libros el filósofo, el profesor de estética Massimo Cacciari, en el contexto también de la Escuela de Arquitectura de Venecia. El programa de los edificios icónicos es atacado, o por lo menos es denunciado en el comienzo de este libro, como la manifestación de una arquitectura que trata de escapar del orden de lo político, es decir, lo que él llama una arquitectura pospolítica, una arquitectura despojada de cualquier significado, salvo la celebración de la propia folía arquitectónica, es decir, salvo la celebración de los propios principios formales de una arquitectura hiperexhibicionista, que a su vez está sostenida o es el espacio de sedimentación y de despliegue de las prácticas de una economía corporativa y sobre todo de los modos de la economía tóxico-financiera de nuestro tiempo. El proyecto de Pier Vittorio Aureli lo que trata es de reinventar la ciudad, no abogando por la autonomía del diseño, sino tratando de sostener la autonomía del proyecto y sobre todo tratando de pensar arquitectónicamente una forma alternativa de la ciudad. Bueno, el primero de los capítulos es el capítulo más general y teórico y se titula Hacia el archipiélago, se subtitula Definir lo político y lo formal en arquitectura y sobre todo parte de una constatación, y es que la arquitectura se ha vuelto muy popular en los últimos años y sin embargo es irónico porque su creciente popularidad es inversamente proporcional al creciente sentido de la impotencia política y de la disolución cultural, es decir, los arquitectos son los decoradores de un mundo que no tiene ninguna forma de conciencia o prácticamente no tiene ningún modo del activismo político. Por lo tanto, la construcción de la forma se ha convertido hoy en pirotecnia y en pura estrategia de propaganda de los sistemas políticos, y lo que él quiere, Pier Vittorio Aureli, es reivindicar la construcción de la forma como proyecto y como programa. Y se plantea en la página 13 qué forma puede definir la arquitectura dentro de la ciudad contemporánea sin caer en lo egocéntrico de las representaciones de los edificios icónicos, de los diseños paramétricos o de los mapeados redundantes que intentan generar complejidad y contradicción, pero que solamente lo hacen de forma estetizada y de un modo absolutamente insignificante. Es decir, él quiere redefinir, y es el proyecto que hace en la primera parte del libro, redefinir en arquitectura lo político y lo formal como conceptos esenciales para la comprensión de la ciudad. Por tanto, arranca con una reflexión sobre polis, civitas y urs, en la que, pues parte de la cuestión de qué es la techné politique, entendiendo que la techné politique es la facultad de tomar decisiones en beneficio del interés público, y también nos habla de cuáles son las exigencias y los modos de existencia de la polis como aquello que encierra la posibilidad del conflicto y la necesidad de su resolución en su propio fundamento ontológico, la idea de qué es la oikonomía y cómo se constituye la urbe como una aglomeración de casas amuralladas sin más cualificación política. Y aquí en esta primera parte del libro toma sobre todo las reflexiones de Hannah Arendt cuando señala que la idea de nomos, de la ley, fue crucial para los griegos antiguos, y nomos es la ley que en lugar de regular la acción política la enmarca dentro de una forma espacial definida que coincide con el perímetro amurallado de la ciudad y la distinción entre el espacio público y el espacio privado. Bueno, va analizando de la mano de Hannah Arendt esta constitución de la URSS que acabó designando la condición universal y genérica de la cohabitación, y es la razón por la cual el inventor del urbanismo, que es Ildefons Cerdà, va a sustituir el término ciudad, que le parecía demasiado restrictivo, por la noción de urs, y de ahí surge la noción de urbanismo, dado que civitas
proviene de Cibes, y Cibes es una concurrencia de gente, perdón, de diferente origen que decide convivir bajo la misma ley que a su vez le otorga la condición de ciudadanía. La civitas es una concurrencia de individuos libres que se agrupan, por tanto, para compartir y para identificar la esfera pública que a su vez les convierte en ciudadanos. Lo político sería una traza, un empuje, una separación, una confrontación, y ahí, frente a la URSS, que constituye el espacio de la conexión y de la integración, lo que le interesa a Pier Vittorio Aureli es el funcionamiento y el despliegue del proceso político, y sobre todo cómo el trazado de la ciudad desde las ciudades del Nuevo Mundo en las colonias americanas va a seguir un proyecto de legislación y de reglamentación constructiva que no es otra cosa que cómo está sostenido todo ese proyecto de construcción y del trazado de las nuevas ciudades en los preceptos del de Rea Arquitectónica de León Battista Alberti. Va a señalar cómo la crisis del Ancien Régime y el advenimiento de la industrialización y el auge del capitalismo van a hacer que la URSS absorba el papel de la civitas, hasta el punto de que durante los últimos 3 siglos hemos sido testigos del triunfo de una nueva forma de asociación urbana basada en el dominio de la URSS, es decir, la urbanización comenzó a entrar en escena. La palabra urbanización, como señala muy acertadamente, entró en el repertorio de la comprensión de la ciudad por medio del ingeniero y urbanista español Ildefons Cerdá, que teorizó sobre este concepto en su libro del año 1867, La teoría general de la urbanización. Bueno, dedica páginas muy brillantes a revisar cómo Cerdá analizó lo que llamaba el mare magnum de personas, de cosas, de intereses de todo género y de 1000 elementos diversos, y cómo para Ildefons Cerdá el centro de las nuevas formas de habitar humano no era el centro de la ciudad con sus monumentos y sus espacios simbólicos, sino aquello que había detrás de ellos, y cómo le concedió la máxima importancia a los suburbios, y cómo pensaba que los suburbios ofrecían las mejores condiciones de vida, y la tarea de la urbanización consistía en expandir lo máximo posible la infraestructura con el fin de desarrollar hábitats humanos más allá del marco simbólico y cultural de la ciudad. El programa de Cerdá, por tanto, era el de ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. El libro Teoría General de la Urbanización fue, como todos sabemos, escrito a posteriori para ampliar o para desarrollar el proyecto de la ciudad de Barcelona, es decir, la noción que él tenía de la ciudad de Barcelona. Bueno, llaman y hago una pausa. Bueno, está gracioso esto porque de repente he tenido que suspender mis reflexiones sobre el de Cerdá. Ha sido hablar de Barcelona y parece que todo se tornaba oscuro. Y mientras recojo, bueno, el paquete que llega en este momento, porque como sabéis todos los que seguís este canal, está grabado siempre a primera intención o en directo, subrayar que, bueno, las consideraciones que ahí hace son las consideraciones sobre la ampliación y el ensanche de la ciudad, y cómo esa ampliación y ese ensanche de la ciudad lo que hacía era separarse del barrio histórico para establecer todo ese parámetro geométrico, y va a ser lo fundamental, o va a ser aquello que articule principalmente su reflexión o el proyecto que tiene entre manos Ildefons Cerdá, que está estudiado aquí con todo detalle por Pier Vittorio Aureli, y sobre todo cómo ese dispositivo de ciudad, o lo que él plantea para Barcelona, era el de una retícula isótropa de manzanas de 133 por 133 metros que se articulaba como un sistema igualitario de calles y de generación de zona urbana, y esa geometría reticular va a configurar un nuevo espacio urbano. Para otro momentito para recoger.
Bueno, aquí, aquí regreso porque traía Amazon un patinete. Bueno, esto ya marcaré que hay unos minutos en los que entro y salgo aquí del despacho y por lo tanto os lo podéis saltar o a lo mejor se puede uno saltar todo. Esto se convierte en lo más interesante que he hecho hasta ahora en este canal. Bueno, decía que la geometría reticular de Cerdá convertía a la ciudad en un damero y sobre todo daba a la ciudad la idea de un potencial infinito y sobre todo va a ser, señala Pier Vittorio Aureli, mucho más importante lo que va a planificar en Barcelona Ildefons Cerdá de aquello que hizo Haussmann, el famoso artista demoledor en la ciudad de París. Se trata, el proyecto de Cerdá, simplemente de un dispositivo que crea las condiciones de lo que a él le interesaba, que era la reproducción de la mano de obra y sobre todo con un tono científico va a crear aquí una idea de gobernanza de la ciudad por medio de procesos de evolución tecnológica, pero sobre todo con una finalidad que es la aplicación productiva. Esto es, lo que aquí se está generando es un modelo de control y un modelo de control político y de gobernanza. Así señala Pier Vittorio Aureli que en la idea de urbanización de Cerdá se encuentra implícita la supresión del carácter político de la ciudad en favor de una forma de proceder que Giorgio Agamben ha denominado el paradigma gerencial, donde la economía adquiere el papel no solamente de gestión del hogar, sino también de definición de todo el espacio de la polis, de todo el espacio urbano, ¿no? Y es contra ese proceso totalitario gerencial y de ese dominio de la economía sobre la comprensión política de la ciudad contra el que se revela este libro de Pier Vittorio Aureli, de la posibilidad de una arquitectura absoluta, y para ello también retoma otra investigación, que es el libro de Ludwig Hilversmayer, en su libro La arquitectura de la gran ciudad del año 1927, en el que afirmaba que el proyecto para la ciudad consiste en la coordinación de dos extremos. Por un lado, el plan general urbano, que conecte la forma de la ciudad con sus fuerzas productivas y económicas, y por otro, la definición de una célula habitable individual. Es este el famoso modelo de la ciudad vertical que analiza aquí la conexión entre el plan de Cerdá para Barcelona y el de Hilversmayer para la ciudad vertical, un proyecto teóricamente pensado como plan de reforma para Berlín, pero también como el proyecto de Hilversmayer, de Hilversheimer, es más interesante que el análisis de la ciudad de Le Corbusier que realizó en el año 1922, pensando en una ciudad para 3 millones de habitantes. Le Corbusier parecía disponer los distintos tipos de edificios según las formas de la arquitectura clásica, evocando la espacialidad de la plaza clasicista parisina mediante los espacios que hay entre los rascacielos cartesianos, con la disposición del Palacio de Versalles, con los redans, con las formas del claustro monacal, con el contorno de la planta de la Basílica de San Pedro, mientras que Hilverseimer lo que hacía era utilizar un único tipo de edificio, un híbrido de manzana y bloque, en el que se superponen todas las actividades cívicas, como son la producción, la vivienda y el comercio. Es decir, en el proyecto de Hilverseimer lo que encontramos es la forma de la ciudad que surge de la repetición de una única tipología y que es absolutamente convencional y es la estructura de la retícula. Bueno, lo que está aquí planteándose es sobre todo un análisis de la urbanización que esencialmente tendría por finalidad la destrucción de todo límite o frontera, convirtiéndose en una repetición de su propia reproducción y un mecanismo que garantiza el control. No es casualidad, señala Pier Vittorio Aureli, que los conceptos claves de la urbanidad contemporánea, como son red, paisaje y globalización, compartan los mismos puntos comunes conceptuales e ideológicos. Esto es la continuidad infinita del movimiento impulsado por la producción, que sistemáticamente metaboliza cualquier cosa dentro de un proceso que siempre cambia y por consiguiente es capaz de conservar su inestabilidad. Apunta con enorme lucidez que esa repetibilidad o esos proyectos arquitectónicos también tienen que ver con el principio de repetibilidad que es tan característico del tardomodernismo y que encontramos en el minimalismo, pero también en la serialización de Andy Warhol, en la cibernética o incluso en Robert Smithson. Y así en la página 28 nos habla que esa idea de repetir hasta el infinito y de procesar en una repetición interminable, como señaló Pamela
MLI, puede describirse como si fuera el mal infinito de Hegel. Esto es una especie de pesadilla del proceso dialéctico. Y ese mal infinito es una suerte de repetición obligada en el que todo se reduce a una fe ciega y a la infinita creación de formas nuevas que son limitadas por el mismo hecho de ser nuevas y que nos hacen pensar que hay una creación ex nihilo en la que todo está separado. Y fue esta idea del mal infinito hegeliano, o el mal infinito tal y como Pamela Lee lo aplica a la minimalización o a la compulsión de repetición del nominalismo obsesivo característico del minimal, es algo que también va a analizar aquí Pier Vittorio Aureti, analizando la Non-Stop City de Archizón y la relación entre el proyecto de Archizón y el operaísmo, y sobre todo cómo hay esa idea que se encuentra en Tronti, en Mario Tronti, de que cuanto más totalizada está la sociedad mediante la red de producción y cooperación, más posibilidades hay para que la clase trabajadora ejerza una soberanía política decisiva sobre toda la sociedad, simplemente mediante el rechazo del mecanismo del poder fundamental de la sociedad, esto es mediante el rechazo del trabajo. Bueno, son todas esas cuestiones que desde el operaísmo hasta las reflexiones sobre el General Intellect que ha realizado pensadores como Paulo Virno o por supuesto Tony Negri y Michael Hart hablan de un retorno a los Grundrisse de Carlos Marx y al fragmento de las máquinas, de cómo la totalización y el momento de totalización tecnocientífica permite una subversión total del propio sistema que casi podemos decir que implosiona, pero que también puede abrir ahí sus grietas y sus fracturas. Archizón elaboró un modelo de urbanización extrema y total donde la integración tecnológica era tan avanzada que la idea de centro como lugar de acumulación financiera y de periferia como lugar de producción se iría sustituyendo gradualmente por un modelo urbano en el que la producción, la acumulación y el consumo coincidan dentro de un plan en constante expansión. Bueno, es como si la Non-Stop City fuera una suerte de terapia del shock frente al modelo de urbanización de Ildefons Cerdá, pero sobre todo es esta construcción de un mecanismo biopolítico que es también un mecanismo infraestructural que tiende a revelar o a manifestar el control social y la condición fabril de todo el espacio urbanizado. Bueno, Non-Stop City es una reducción de la ciudad, una reductio ad nauseam o una representación ad absurdum, a través del absurdo, de a dónde conducen los ideales arquitectónicos de pureza y el radicalismo teórico de Archizón. Aquí nos revela el potencial de la lógica de la economía y a dónde conducen todas estas dinámicas urbanizantes en función de estadísticas de crecimiento y de diagramas. Lo cierto es que esta urbanización del espacio perfecto también revelaría la condición de la servidumbre voluntaria y de hacia dónde camina la democracia solamente guiada por los intereses del consumo y del mercado. Según Ildefons Cerdá, Hilbersheimer y Archizón, no había necesidad de monumentos o de formas o de excepciones a la regla. No se podían predecir que en la arquitectura habría un retorno de efectos colaterales que contradicen la lógica del mal infinito, de esta repetibilidad continua, que son la fascinación por el enclave y por el hito. En este sentido va a tomar y va a traer ya a colación los trabajos de Ren Koolhaas y concretamente su idea de la ciudad globo, ideada en 1972, con ese globo cautivo de Ren Koolhaas, que representa Manhattan y su cultura de la congestión, y también el anteproyecto que conduce a la realización de su famoso libro Delirious New York, que fue publicado también en los años 70. En el proyecto de la retícula de Manhattan se representa como en Koolhaas como una serie potencialmente infinita de solares, cada uno de ellos compuesto por un basamento de piedra pesada pulida, y Koolhaas llama a estos basamentos laboratorios ideológicos, en los que se forman los diferentes tipos de percepción metropolitana, pero cada basamento es una suerte de estado de excepción, tal y como lo va a definir más adelante en este libro el propio Pier Vittorio Aureli. Es decir, cada uno de ellos, de estos basamentos, está equipado
para suspender las leyes inoportunas y las verdades irrefutables y para crear condiciones arquitectónicas y de vida extremadamente artificiales. La ciudad del globo cautivo le permite más tarde a Culhas, lo que llevará a la investigación sobre la región del delta del río Perla y va a llamar la ciudad de las diferencias exacerbadas. Kohlhaas va a crear el modelo de archipiélago como una retícula en la que la retícula es el mar y los solares son las islas, en diálogo y sobre todo inspirado por los proyectos de Oswald Matthias Ungers, por su idea de ciudad dentro de otras ciudades. La ciudad y su arquitectura no serían un sistema unitario, sino que serían lo que Ungers, citando al filósofo Nicolás de Cusa, llamaba coincidentia oppositorum, es decir, la coincidencia o composición no de partes simplemente diferentes, sino de partes opuestas que conducen a una unidad crítica. El concepto de archipiélago de Ungers como una ciudad construida en partes radicalmente diferentes, yuxtapuestas en el mismo espacio, fue la influencia principal para el paradigma urbano que desarrollará Ren Koolhaas, y sobre todo para esta cuestión del edificio y de la ciudad globo, donde el enclave surge como un espacio restringido que hace que el territorio urbano sea irregular. La discriminación social dictada por el espacio selectivo del enclave no se basa en la política, sino en la soberanía total de la economía y de las formas de gestión urbana. La ciudad del globo cautivo de Kohlhaas puede interpretarse así, según Pier Vittorio Aureti, como una predicción de la urbanización contemporánea en la que se celebra y se exagera el pluralismo y la diversidad dentro de la estricta lógica espacial del enclave. Ante ese escenario de la urbanización infinita, que hoy ya no es simplemente una teoría, sino que es una práctica continua y diaria, hay que argumentar, según Pier Vittorio Aureti, que ha llegado el momento de responder de una forma drástica a la misma idea de urbanización. Es decir, hay que defender frente a la idea de urbanización como gobernanza de la economía financiera contemporánea lo que él llama una visión partisana de la ciudad. Es decir, contra el espacio totalizante de la urbanización hay que proponer una metacrítica del urbanismo y una crítica de ese mal infinito hegeliano y de esas doctrinas ad absurdum de reducción de los proyectos de la urbanización para reexaminar los conceptos de lo político y lo formal. Lo político se equipara, según este ensayista, a lo formal y lo formal se representa finalmente como la idea de un límite. Y para ello va a utilizar principalmente las nociones que sobre lo político desarrollaron la filósofa Hannah Arendt, cuando señalaba que lo político se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres y cómo lo político se produce en la decisión de cómo articular la relación y el espacio infra, es decir, el espacio intermedio, y sobre todo ese espacio entre medio solo puede materializarse como un espacio de confrontación entre partes, y también va a retomar la idea de lo político de Carl Schmitt con su famosa cuestión de lo político como agonismo, como lógica amigo-enemigo. No hay manera de proclamar la autonomía sin primero preguntar contra qué nos estamos afirmando como sujetos políticos, como partes. Y es ahí, en esa definición de la figura del enemigo, no entendido como inimicus, sino como hostis, donde aparece una forma fundamental de la existencia civilizatoria. No puede haber civilización, apunta Pier Vittorio Aureti de la mano de Carl Schmitt, no puede haber civilización sin el reconocimiento del enemigo, sin la posibilidad de división, diferencia y decisión dentro del espacio universal de la cohabitación, es decir, la posibilidad de decidir nuestro destino. El pensamiento político, señalaba también Hannah Arendt, se basa esencialmente en la capacidad de juzgar. Y esto le lleva a este ensayista a proponer que hay que teorizar una coincidencia fenomenológica y simbólica entre la acción política y la construcción de la forma de un objeto, dado que ambas negocian con la cuestión fundamental de la definición de los límites que constituyen las partes separadas pero diferentes. Es decir, hay que reconsiderar no tanto la forma cuanto el concepto de lo formal. Lo formal puede definirse como experiencia del límite y como la relación entre el interior y el exterior. Bueno, aquí está cerca a su manera Pier Vittorio Aureti de la redefinición del concepto de forma y de lo formal y del límite, como se encuentra en la lógica del límite de Eugenio Trías. La forma es el límite implícito que inevitablemente existe
entre la acción y el dato, y es sobre todo un instrumento cognitivo. Lo formal es, pues, una verdadera representación de lo político, pues lo político es el espacio agónico de la confrontación real, y la condición de lo absoluto de la forma es entendida como un concepto que arrastra necesariamente la preocupación de lo político, dado que es la condición de la compositio, de la composición de las partes. ¿A qué idea de lo formal o a qué idea de la ciudad, perdón, se refieren conceptos como lo formal y lo político? Es decir, hay que darse cuenta que no hay vuelta atrás de la urbanización y que la búsqueda de un ágora contemporánea es un empeño patético que solo pone de manifiesto la debilidad de nuestro entendimiento político de la ciudad. Lo que va a intentar Pier Vittorio Aureti es demostrarnos cómo hay ejemplos de arquitectos que no propusieron nunca un plan urbano, como sería el caso de Frank Lloyd Wright, que generaron a lo mejor ni siquiera proyectos de reforma o proyectos utópicos para la ciudad, pero que tienen una virtualidad para ser pensamientos y modelizaciones formales que tienen un carácter político de acuerdo a la noción de arquitectura absoluta. De esa forma va a localizar la crítica del urbanismo y de la urbanización desde un punto bastante singular, que va a ser en la defensa del concepto de arquitectura de Mies van der Rohe, ¿no? Mies se centró en la arquitectura como un logro alejado de lo político, y en este sentido se puede tomar como clave para pensar la forma y lo político. Bueno, evidentemente menciona la amistad y la colaboración entre Mies y Hilbersheimer y cómo Hilbersheimer radicalizó las formas genéricas del asentamiento, y la idea de ciudad genérica de Hilbersheimer puede considerarse como el telón de fondo de los proyectos de Mies van der Rohe. Es algo que el libro de Pier Vittorio Aureli tiene en deuda, o tiene en deuda teórica, con el análisis de los proyectos de la historia de la arquitectura, lo que se llamaría por las vías paradójicas o vías negativas, tal y como fueron analizados por Massimo Cacciari y por Manfredo Tafuri, y cómo ellos analizaron, hicieron una lectura de la abstracción de Mies van der Rohe como una imagen consciente de un nihilismo realizado. Pero también no es solamente esa idea del nihilismo realizado lo que le interesa a Pier Vittorio Aureli, sino que le interesa analizar el cerramiento de los edificios miesianos, pero eso también el sentido que tiene el zócalo, es decir, la forma delimitada del zócalo, y cómo el zócalo ofrece un límite frente a la apropiación urbanizante. Los zócalos de Mies, señala Pier Vittorio Aureli, reinventan el espacio urbano como un archipiélago de artefactos urbanos limitados, y sobre todo generan una suerte de estado de excepción arquitectónico que obligan a que lo genérico se ajuste a la forma finita del emplazamiento. En la arquitectura de Mies, la idea de emplazamiento y el sentido del lugar que ésta incorpora no son el resultado, dice en la página 49, de una especie de genius loci o una forma de autenticidad del lugar. La singularidad del emplazamiento y por tanto del lugar que evoca el zócalo es el resultado directo de la propia arquitectura genérica en su contexto. En la era de la biopolítica y de la geopolítica, en la que la subjetividad política se encuentra reformulada constantemente en términos cada vez más complejos e impalpables, podemos preguntarnos, dice este ensayista, si la experiencia corporal de la forma y el emplazamiento pueden tener algún sentido. Es decir, no realizar una arquitectura de gestos icónicos, sino abrir grietas analógicas en el espacio urbano para cuestionar las formas gerenciales de la urbanización. Y eso cree que lo puede hacer por el zócalo, que es un modo de enmarcado que establece la finitud de la ubicación, pero sobre todo frena la compulsión a la repetición de la civilización capitalista o de las formas urbano-gerenciales. Y este enmarcado en el zócalo o esta delimitación sería parte del proyecto que aquí, o el proyecto que defiende Pier Vittorio Aureli, cuando señala que la tarea de la arquitectura consiste en cosificar, esto es, en transformar cosas comunes en algo público, genérico y por tanto inteligible, la organización política del espacio, de forma que la arquitectura es un modo de organización de lo político y tal vez un modo tremendamente influyente. La arquitectura ya no sigue la rutina despótica de la urbanización, sino que en su condición previa es un proyecto que reconstruye el sentido formal de la ciudad.
Y eso sería lo que hicieron, según su opinión, las intervenciones de Mies van der Rohe, que constituyen uno de los mejores ejemplos de arquitectura absoluta, pues clarifican la separación y provocan la experiencia agónica de la ciudad. La ciudad hecha de partes agónicas es la ciudad como archipiélago. Y bueno, ¿qué tipo de arquitectura, se pregunta al final de esta introducción, encarna el archipiélago frente al edificio icónico? Surge esa idea de un edificio restringido, es decir, en lugar de ser un icono de la diversidad per se, una arquitectura absoluta debe rechazar todo ímpetu hacia la novedad y aceptar la posibilidad de ser un instrumento de separación y por lo tanto de acción política. Es decir, si la naturaleza ubicua de la movilidad y la integración es la esencia de la urbanización, esto es la singularización de los lugares, lo que él plantea es la posibilidad de redefinir el significado de la ciudad como un espacio de confrontación y por tanto de convivencia. La arquitectura así debe abordar la ciudad, incluso cuando la ciudad no tiene una meta para la arquitectura, pues en última instancia la ciudad es el único objeto y método para la investigación de la arquitectura. Bueno, el programa que aquí plantea Pier Vittorio Aureli es un programa sumamente interesante, que es el de reformular y reconsiderar política y formalmente el modo de habitar y de generar y de construir la ciudad. Y hacerlo lejos de las lógicas espectacularizantes y de el Star System arquitectónico y de los modelos de urbanización gerencial del territorio. Lo que me parece un poco más dudoso es que esta crítica se puede hacer a partir del modelo de Mies van der Rohe y que el elemento del zócalo o esta idea de la arquitectura como estado de emergencia o como creación de un estado de excepción, utilizando esta noción que tiene que ver con la relectura que Giorgio Agamben hace del estado de excepción en Carl Smith, podamos poner freno al despliegue de las políticas urbanizantes o de la cultura, de la iconicidad, del hito y del enclave, que es la tendencia fundamental de la arquitectura del poder o de la arquitectura política. Me parece que aquí o está un tanto desnortado o es bastante quimérica la aproximación que realiza Pier Vittorio Aureli. Es decir, el análisis es inteligente, los puntos de apoyo intelectuales son un tanto convencionales porque vuelve otra vez sobre la gobernanza de Foucault, vuelve otra vez sobre Hannah Arendt o sobre lo político en una especie de retorno siempre igual. Esto también es el mal infinito de la teoría, que es volver sobre los mismos teóricos, sobre Benjamin, sobre Agamben, sobre Carl Smith desde Agamben, sobre Hannah Arendt desde Benjamin, sobre Foucault para plantearnos otra vez una especie de empantanamiento de las mismas nociones y los mismos conceptos y de repente sacar de la chistera un elemento como es el Sea Building o de repente sacar el modelo de ciudad de Ungers o el modelo de ciudad que propuso Mies van der Rohe en Chicago para pensar que eso es lo que va a criticar la urbanización cuando a lo mejor es precisamente aquello que tomó la política corporativa y los sistemas industriales contemporáneos para crear el modelo de la ciudad de la congestión y los rascacielos, aplicándolo, sí, de una forma como hace Mies en Madison Avenue, y también aplicándolo de una forma mucho más degenerada en las ciudades dormitorios. Es decir, que aquello que propone aquí Pier Vittorio Aureli tenía que ser sometido a su vez a crítica para que nos demos cuenta de en qué tipo de delirio, por citar a Koolhaas, se mueve la propia idea de la arquitectura absoluta. El resto del libro que he leído con suma atención se trata ya de estudios de carácter monográfico y no dirige aquí su atención Pier Vittorio Aureli a la condición contemporánea de la arquitectura, estoy seguro porque sin duda será un material o cuestiones con las que continuará en libros sucesivos. Aquí está creando como el basamento, podríamos decir el zócalo historiográfico para su concepto de arquitectura absoluta. El primero de los capítulos se titula La geopolítica de la villa ideal y está dedicado al análisis de los proyectos de Andrea Palladio y bueno, es un capítulo realmente muy brillante sobre Vicenza y sobre las creaciones de Palladio y también sus proyectos para Venecia y para los alrededores de la ciudad de Venecia y el tipo de lógica que se va a aplicar en sus edificios y sobre todo en el famoso
libro o en los 4 libros de la arquitectura, y cómo, bueno, los proyectos de Palladio van a marcar una época. También comienza todos los capítulos brillantemente, por ejemplo, analizando por ejemplo, desde los estudios de Whitcover sobre la arquitectura del Renacimiento, para ver qué es lo que se estaba aquí proponiendo y cuál era el tipo de plan o de contraplan o la relectura de la arquitectura absoluta que se podía hacer a partir de aquí. El segundo de los capítulos se titula Instauratio Urbis, el campo de Marcio de Piranesi frente a la Nova Pianta di Roma de Noli, y es un capítulo también excelente, en el que parte de la escenografía Campo Marti grabada por Giovanni Battista Piranesi, y a partir de ahí va viendo qué era esto de la Institutio Urbis, y también la retórica de la ruina que se despliega en el tiempo de Piranesi, y cómo fueron realizándose los distintos mapas de Roma, y cómo era la visión de la forma de la ciudad, y qué es esto de la lectio romana, ¿no? La lección romana, como una ciudad construida a base de yuxtaposiciones y de masas de volúmenes y de edificios monumentales, y cuál era la lección de la antigüedad y cuál fue el papel que cumplía aquí la arqueología y qué papel tenía en la ilustración y en la revisión de las tradiciones humanísticas, y cómo las tareas cartográficas que aquí se emprenden son en realidad tareas que tienen que ver con la confección de mapas, pero también con la magnificencia, con la instalación de una lectura Instauratio Urbis, que es en realidad una lectura ideológica de la propia ciudad, y cómo la obsesión de Piranesi de representar las murallas y los cimientos de la ciudad tiene que ver con una idea de la arquitectura como forma resistente y una interpretación moderna de la arquitectura etrusca que para él sería más importante que la propia arquitectura renacentista o que el barroco, y cómo él hace desaparecer la ciudad para marcar únicamente esos elementos, esas islas, esos archipiélagos, a partir del cual se realiza la crítica de la ciudad, y también la reinvención de Roma, la reinvención de una arquitectura que tiene que ser resistente, ¿no? Y esta interpretación, dice, sin precedentes de la ruina arquitectónica, no como algo que ha sucumbido al tiempo, sino como algo que ha sobrevivido al paso del tiempo, y también como el basamento de la ciudad moderna. La diferencia, dice al final del capítulo sobre Piranesi, entre arquitectura y espacio urbano se radicaliza con el fin de mostrar las pistas arquitectónicas que permiten la imaginación crítica para repensar la ciudad, no a través de las prácticas gerenciales, sino como un campo de posibilidades potenciales. El siguiente capítulo se titula La arquitectura como estado de excepción, y es una reinterpretación de los proyectos de Etienne-Louis Boullée para la metrópolis, y sobre todo es una relectura del ensayo sobre el arte de Etienne-Louis Boullée, escrito a finales del siglo XVIII, y lo hace a partir de la relectura que hizo en el año 1953 de este tratado ilustrado Aldo Rossi, y la importancia que tiene para Aldo. Bueno, en el 53 se publica la arquitectura, ensayo sobre el arte, con las consideraciones de Aldo Rossi, que va a publicar tiempo después, justamente para crear un apoyo a su idea de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Para Boullée, la arquitectura autónoma puede entenderse como un intento de condensar y representar en el monumento los atributos formales que caracterizaron el desarrollo de París en los siglos XVII y XVIII, y él va a ir viendo cómo la aparición del hotel y la plaza son modelos que tienen que ver con el ascenso de la noblesse de robe, una aristocracia ligada al creciente poder burocrático estatal, y cómo las nuevas prerrogativas de la noblesse de robe en la administración de justicia, la burocracia y las finanzas públicas dieron lugar a la aparición de una nueva aristocracia metropolitana, y su estilo de vida y sus actividades culturales son el origen del ascenso político de la burguesía a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y cómo la noblesse de robe es todavía una sociedad cortesana atada a formas jerárquicas del ancien régime, y la burguesía ascendente estaría vinculada a la creciente movilidad social en esa metrópolis moderna, que es la que tiene que ver también con el auge del pensamiento científico. Y va a ser revisando la arquitectura y los proyectos de Boullée donde empieza a interesarse por la noción del archipiélago de estados de excepción, y también por la importancia que tiene el hotel, la place y el boulevard, y cómo esta arquitectura de acompañamiento y estas plazas y los proyectos de Boulez nos hablan de un nuevo paradigma de la ciudad,
como un espacio de circulación y cómo el ingeniero va a pensar estos planes y políticas para la gestión de la ciudad y cómo aparece esa gobernanza territorial de la ciudad en términos Foucaultianos frente a la autonomía de la forma que estaría releyendo Emile Kaufmann en su libro sobre la arquitectura revolucionaria y cómo Boulez establecería una serie de proyectos que guardan analogía con la noción de lo sublime burkeano, pero sobre todo con la idea de construir a partir de formas anónimas y de repetición infinita. En lugar, dice en la página 167, de seguir los principios de simetría, uniformidad que caracterizaban la tradición del clasicismo francés como una norma, Boulez los desarrolló como estadios de excepción en forma de monumentos singulares que salpicaban estratégicamente la metrópolis emergente y por tanto se oponían a la ciudad infinita. Tal como Aldo Rossi escribía, la arquitectura de Boulez no es solo la forma del racionalismo sic et simpliciter, sino que es un racionalismo exaltado, un racionalismo que no concordaba con el espíritu del cálculo, sino de una instrumentalidad subjetiva y por tanto, según Rossi, Boulez proporciona la posibilidad de juicio y tomar una posición respecto a la ciudad y sus instituciones. La distinción que hace Rossi entre las aproximaciones a las arquitecturas definidas por el racionalismo convencional y el exaltado y su apreciación de este último, el racionalismo exaltado en la obra de Boulez, es similar, dice Pier Vittorio Aureli, a la teoría del estado de excepción de Carl Smith. Según Smith, no es la norma lo que finalmente produce la excepción, es la excepción la que produce el orden necesario para ser capaz de concebir y aplicar las normas. Bueno, releyendo este capítulo sobre Boulez, no he podido dejar de pensar en la película El vientre del arquitecto de Peter Greenaway, donde en Roma precisamente se revisa las arquitecturas visionarias del periodo de la Ilustración. Y el último de los capítulos del libro se titula La ciudad dentro de la ciudad y está dedicado a Oswald Matthias Ungers y a OMA y el proyecto de la ciudad como archipiélago. Y aquí retoma a Ungers, que también estaba en la introducción del libro, a su idea de una ciudad hecha de islas y a los proyectos que hizo en los años 70 y sobre todo su proyecto Berlín Archipiélago Verde. Y va a analizar, bueno, cómo Ungers va a ir a dar clase a los Estados Unidos de la mano de Colin Rowe y cómo hay una diferencia fundamental entre el concepto de ciudad collage de Colin Rowe y el concepto de archipiélago y de ciudad dentro de las ciudades y también el concepto de megamanzana o de supermanzana o de gran manzana urbana que desarrolla Ungers y cómo todos estos proyectos van a ser luego retomados por Ren Koolhaas, que en el año 71 va a visitar el muro de Berlín y lo va a documentar para un proyecto de tercer año de su estudio de la carrera de arquitectura y cómo Koolhaas va a entrar luego en contacto con Ungers y va a ir pensando esta idea de la forma de la ciudad como una discontinuidad radical. El concepto de ciudad dentro de ciudad de Ungers es el germen del proyecto Éxodo o los prisioneros voluntarios de la arquitectura del año 1972 de Koolhaas y Zengelis y sobre todo van a hablar del prisionero voluntario como una metáfora que deliberadamente acepta la realidad de la ciudad construida a partir de la separación y exclusión en lugar de la unidad y de la inclusión. Bueno, sin duda en este capítulo vuelve Pier Vittorio Aureli al comienzo de su ensayo a hablar del concepto de archipiélago, que abre una nueva concepción política de una forma de la ciudad en la que grupos de habitantes podían autoorganizar su independencia mediante artefactos arquitectónicos que les permitan reclamar espacio para una vida comunitaria y cómo toda esta idea se opone a las nociones de Colin Rowe de una ciudad collage, que sería una arquitectura que ofrece unas piezas fijas para construir los espacios con formas arquitectónicas que se convierten en dispositivos relativistas y que están separadas del contexto histórico, político o geográfico. En la idea de ciudad collage de Roche, de Colin Rowe, la diferencia se reduce a un mero ejercicio morfológico y a una acumulación progresiva de diferencias. Y frente a eso, la noción de supermanzana, de fragmentariedad del espacio arquitectónico en Ungers tiene más que ver con los métodos de lo así hallado de Allison y Peter Smithson y sobre todo a la noción de una arquitectura sin retórica, recordando el famoso texto Without Rhetoric, en el que reinterpretaban los Smithson la arquitectura moderna como soluciones programáticas
a problemas que tienen que ver con una concepción idealizada y con una concepción absoluta de la ciudad. Bueno, va a mostrarnos cómo las obsesiones de Kohlhaas, por ejemplo, con Nueva York, que se sedimentan en su libro Delirious New York, surgen de su fascinación por el Hotel Waldorf Astoria, pero también por la idea de crear una ciudad dentro de la ciudad, por la revisión de la ciudad vertical y de las islas de intensidad, y cómo los proyectos van a tener que ver con la tipología del hotel y con la cualidad urbana y también con el skyline de la ciudad, y cómo el método de Ungers va a estar aquí muy presente, porque Ungers trataba de idealizar los aspectos más controvertidos de la ciudad, que es algo que va a insistir también en ello Ren Koolhaas en su texto, en su manifiesto teórico del año 1994, Grandeza, ¿no? Cuando Koolhaas diga que la arquitectura de la grandeza reconstruye artificialmente la ciudad, de igual modo que la ciudad está bajo el asalto de la urbanización. Ungers anticipó estas posiciones en un texto corto del año 1976 que se titula Planning Criteria, y en él afirmaba que un aspecto fundamental de los edificios que aspiran a ser ciudades dentro de la ciudad es su forma desechable frente al desarrollo y el cambio, y que tal posibilidad es más factible con una forma finita que, al ser directa en su función, permite la apropiación por parte de los habitantes. La propuesta del Welfare Island de Koolhaas del año 75 sin duda tiene que ver con esta noción, y sobre todo con una reflexión sobre el problema de la gestión social y económica de las ciudades, sin caer en la gestión del territorio y el vínculo entre demografía, economía y gobernanza que analizó Foucault y que también ha sido analizado por discípulos de Giorgio Agamben. La idea o la disciplina del urbanismo está ligada por antonomasia con el mantenimiento de la población. Esto es, la urbanización puede considerarse la encarnación material y organizativa del principio de población. El proyecto de Ungers Berlín, un archipiélago verde, es el primer proyecto, según Pier Vittorio Aureli, que rompe con esta tradición gerencial o de gestión de las poblaciones, planteando no un crecimiento de la población o este mal hegeliano, este mal infinito que es la repetibilidad continua y la expansión incesante de la ciudad, sino que Ungers plantea en Berlín, un archipiélago verde, algo indeseable para el urbanismo y la urbanización, que es la despoblación de la ciudad. Y plantea una ciudad que tiene que ver con la crisis de la población, con un declive de la propia ciudad, y Berlín, un archipiélago verde, promueve la demolición de zonas de la ciudad que habían sido abandonadas o que estaban en un estado de decadencia imparable, de modo que el proyecto se podía centrar solo en las pocas partes escogidas de la ciudad en la que residían los habitantes. Y ahí Ungers va a retomar los proyectos de Schinkel y Lenné para Berlín, y sobre todo va a contestar a la noción de ciudad collage de Colin Rowe. Va a proponer una arquitectura en la que la agricultura tenga un papel decisivo, lo que se llama agricultura kilómetro cero, con campos en los que los habitantes de las islas urbanas, las islas metropolitanas, pueden generar una economía para sus asentamientos y nutrirse de esa agricultura kilómetro cero, en donde va a retomar los estudios urbanos de Hilbersheimer desarrollados en Chicago entre las décadas de 1940 y 1950, en los que Hilbersheimer proponía descentralizar radicalmente la ciudad en forma de asentamientos situados, inscritos en el paisaje verde y conectados mediante autopistas. Koolhaas, en su texto Imagining Nothingness, proponía pensar el proyecto de ciudad empezando por Berlín como un archipiélago verde, entendiendo la ciudad como un mar verde. Las islas arquitectónicas berlinesas de Ungers, que conforman un archipiélago verde, leo en la página 231, pueden considerarse tanto entidades autorreferenciales como partes de la ciudad que, por su posición y su forma insular, estructuran aquello que escapa a la legibilidad, el inevitable mar de la urbanización. De este modo, la forma arquitectónica se convierte en el indicador de su contrario, aquello que escapa a la estabilidad de la arquitectura. Hay una consideración que hace en este último capítulo que me llamó poderosamente la atención, cuando cita un pasaje de Colin Rowe en el que Colin Rowe dice en Ciudad Collage que podemos disfrutar de la estética de la utopía sin sufrir
el aburrimiento de la utopía política. Esto es magistral. Es decir, directamente podemos hacer un postureo utópico o una hipsterización pseudo paramétricamente política, pero en realidad nos tenemos que liberar del aburrimiento de la política, es decir, del aburrimiento de la transformación social y de la atención a las problemáticas específicas de los sujetos. Es más, pensar que no existe otro sujeto que el de la propia estetización, con lo cual nos encontramos en esta fase en una estetización de la arquitectura frente a una politización de la arquitectura, que es lo que propone, aunque creo que no desarrolla suficientemente, Pier Vittorio Aureli en este libro. La última de las frases del mismo dice que la posibilidad de establecer criterios de conocimiento y cosificación de las fuerzas disruptivas en la ciudad es fundamental. La ciudad dentro de la ciudad no es sólo la escenificación literal de la forma perdida de la ciudad dentro de los límites de los artefactos arquitectónicos, sino que también es especialmente la posibilidad de considerar la forma arquitectónica como un punto de entrada al proyecto de la ciudad. En este sentido, la arquitectura no es sólo un objeto físico, sino que también sobrevive a la idea de la ciudad. Bueno, como digo, el libro de Pier Vittorio Aureli, La posibilidad de una arquitectura absoluta, es un libro interesante por la propuesta, que plantea una revisión, como hemos dicho, de lo político en relación con la ciudad y también de lo formal de la arquitectura frente al urbanismo y la concepción gerencial y económica del territorio y los nuevos modos de la gobernanza, y critica de una manera nada anecdótica la arquitectura espectacularizante contemporánea. También es muy interesante este libro como una suerte de revisión de la historia de la arquitectura a partir de las figuras, como hemos dicho, de Palladio, de Piranesi, de Boulez y de Ungers y de Koolhaas, es decir, que desarrolla un espacio enorme dentro de la historia de la arquitectura y lo hace con este desarrollo conceptual y sobre todo anticipa, estoy convencido, otras investigaciones del propio Pier Vittorio Aureli, y por tanto es un basamento, un cimiento casi a la manera piranesiana, que nos habla de una revisión política y formal de la arquitectura nada nostálgica, sino al contrario lúcidamente crítica, que a la manera piranesiana entiende que la arquitectura no es el canto nostálgico a un orden clásico que ya no existe, ni es meramente la aceleración pirotécnica de novedades que generan una arquitectura hiperexpositiva y autocomplaciente y declamatoria, sino que es una revisión de ese espacio conflictivo y agonístico de convivencia que es la ciudad, dentro del cual tenemos que crear formas de conexión y también de abstracción, un espacio absoluto y también al mismo tiempo un espacio concreto en el que no se puede producir meramente la compulsión de repetición de lo siempre igual o el eterno retorno de lo que podríamos llamar el día de la marmota. Termino así el comentario de este libro, dentro del cual, para todos los que hayáis llegado a este minuto 57 20, he tenido dos interrupciones significativas y esos dos momentos de vacío convierten este vídeo, este comentario también en un archipiélago, en una especie de momento de empantanamiento o en un pequeño territorio pantanoso dentro de lo que es esta sección de libros recomendados. Ojo con el arte.